Bienvenidos a Teología Compartida, el podcast de DTS en español. Un espacio donde hablamos de Dios y de temas actuales, con profesores y amigos hispanohablantes. Bienvenidos una vez más a Teología Compartida, donde tocamos temas, obviamente, de teología, de Biblia y de iglesia. Y en este momento, o en este día, vamos a tocar un tema acerca de lo secular y lo sagrado. Generalmente, a veces tenemos temas donde dice, el tema de iglesia, la Biblia son cosas sagradas, y cuando pensamos en el trabajo, lo colocamos en una segunda categoría. Bueno, ese va a ser entonces el tema de hoy, y está basado en una disertación doctoral, y tenemos aquí al doctor Douglas Livingstone, que esto voy a necesitar leerlo porque es título de disertación, así que no quiero perder las palabras. Escuche cómo le puso a su disertación: la división entre lo sagrado y lo secular y su efecto en la misión del pueblo de Dios. Me encanta esto, un estudio de caso en Honduras. Douglas, muchas gracias por acompañarnos y gracias por aceptar esta invitación. Un gran placer poder estar acá y compartir este espacio. Gracias, Douglas. Para comenzar, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria ministerial y cómo nació en ti la inquietud de investigar este tema de la división entre lo sagrado y lo secular dentro de la iglesia. Bueno, empezando con mi trayectoria, nací aquí en Dallas, donde estamos, pero lo más rápido posible me fui para Centroamérica. Amén. Sí. Y para Honduras, así que... Sí, cuando tenía 2 años fuimos un año a Costa Rica, pero yo llegué a los 3 años a Honduras. Allá crecí, mis padres sirvieron 36 años en Centroamérica. Entonces yo crecí en Honduras, en Danlí, luego en Cihuatepeque. Entonces obviamente ahí conocí al Señor. Entonces, mi primer nacimiento fue acá, pero nací de nuevo allá. Bueno, y no te acuerdas soy nada. hondureño. Y no te acuerdas nada de aquí, porque 3 años. No, de allá. Sí. Bueno, después de la universidad, que sí estudié en los Estados, pero por la gracia de Dios pude estar siempre, todos los años de nuevo en Honduras. Estudié en CETECA, en Guatemala, saqué mi maestría hace muchos años. Luego tuve el privilegio de pastorear 7 años en Honduras, en Cihuatepeque, en la iglesia Betel. Luego esa iglesia nos envió a mi esposa es del Salvador, y con gloria nos enviaron, y nuestros 2 hijos que ya teníamos, nos enviaron al país de Albania. Dirigimos un equipo de Centroamérica, de Guatemala, Honduras y El Salvador, un equipo de plantación de iglesia en Albania. Estuvimos 13 años allá, y luego Dios nos cambió de nuevo a trabajar más en el área de liderazgo de agencia misionera. Entonces, es un poco esa trayectoria ministerial y de vida. Yo creo que yo crecí palpando y viviendo esta dicotomía en Honduras, en nuestras iglesias, aún en iglesias acá. Mis padres, sin embargo, me dieron como otra perspectiva, porque me acuerdo en Honduras, por lo menos en nuestras iglesias, hablaban, por ejemplo, de vivir por fe. Y vivir por fe era vivir de ofrendas. Y mi mamá decía, yo no entiendo eso, porque mi abuelo era agricultor. Y mi mamá decía, es que si Dios no mandaba la lluvia, si Dios no hacía crecer las plantas, nosotros no comíamos, ¿verdad? Era vivir por fe. También, entonces, pues sí, entonces es como que si uno tiene un trabajo no necesita fe, ¿verdad? Y no es así. Entonces eran cosas que como retaban esa cosmovisión, que al fin es una forma de ver la vida. Y otra cosa que me decían, a nosotros no nos importa si trabajas de zapatero, si trabajas de ingeniero, si trabajas de maestro, si trabajas de pastor. Es como Dios te diseñó. Lo que importa es que ames a Dios con todo tu ser y sirvas a Él con lo que vas a hacer. Entonces, claro, esos mensajes, nunca una presión. Si eres un buen creyente, vas a ser pastor o misionero, ¿verdad? Como que eso es el colmo de la espiritualidad. No, era Dios te ha diseñado de cierta forma, encuéntrelo y sírvele con todo lo que eres, ¿verdad? Entonces, eso pone la inquietud. Y luego, claro, muchos otros eventos, cosas que observaba en la iglesia, que empezaron hasta que me dio la oportunidad del Señor con mis estudios doctorales de poder ya investigar de una forma más formal el tema y probar, por decirlo así, lo que ya sabíamos, pero comprobar, diría yo, su existencia, por lo menos en este grupo de iglesias en Honduras, que un día me gustaría hacerlo más amplio el estudio,
pero ahí es como llegamos a ese momento. Douglas, ¿en 1994 todavía estabas en Honduras o ya habías ido para el compromiso? No, todavía estábamos en Honduras. 94 y 95. ¿Verdad? Sí. Estoy tratando de hacer memoria. Creo esa reunión, las reuniones de la Iglesia Centroamericana en Cihuatepec, en enero creo que era. Ajá. Eso creo que fue la primera vez que te vi. Pero ya obviamente Douglas Livingston ya era Douglas Livingston. No te vas a acordar, no te vas a acordar de mí, pero jovencito me llevaron los líderes de la iglesia. Nos va a costar, creo yo, en este tiempo que tenemos aquí en la entrevista de mantenernos en el tema, porque hay tanto que podemos decir, pero me recuerdo ese, y yo lo vi como algo novedoso. Tú fuiste de misionero de Centroamérica para Albania y con base que las iglesias de Centroamérica te apoyaran para ir. Obviamente, si no tuviste otras iglesias de acá, pero eso era así como algo novedoso, así como Honduras puede ser un país enviador también. Entonces, y me acuerdo que vendiste muy bien la idea. En el momento era así como pegarle a roca y ahora como vemos a una Latinoamérica enviando misioneros. Vamos a llegar a ese tema. Pero así como estás rompiendo moldes con este tema de lo secular y lo santo, que a veces hacemos esa separación, has traído esa trayectoria. División entre lo sagrado y lo secular. ¿A qué te refieres exactamente y cómo se manifiesta esta mentalidad en la vida diaria de muchos creyentes? Sí, yo creo que el ejemplo más común es cuando hablamos de mi trabajo secular, ¿verdad? Este es mi ministerio, este es mi trabajo secular. Pero lo que reveló mi investigación, que ya sabemos, es que la mayoría de gente, si uno decía cuál de estos, si esta profesión o este lugar o esta actividad es muy secular, neutral, espiritual o muy espiritual. Entonces, si hablamos de actividades, por ejemplo, una actividad como orar, una actividad como dar una limosna, era considerado bastante espiritual o más espiritual, pero hacer mandados, ir a un concierto, jugar fútbol o practicar deporte, esos son seculares, ¿verdad? Porque tenemos esa idea que hay una división. Entonces se manifiesta en actividades, en lugares y en profesiones, ¿verdad? Entonces ese concepto de que para servir a Dios a tiempo completo, con toda mi vida, tengo que dejar lo secular y enfocarme en el ministerio. Que tenemos que ir a la Biblia a definir esos términos, porque sí, es una cosmovisión y viene de nuestra herencia histórica en Centroamérica, no solo de lado, pero aún lo tracé en mi estudio hasta el mundo maya, a la Contrarreforma de España que nos llegó. El pensamiento griego que ha influido mucho en el pensamiento occidental y aún en el evangelio que nos llegó o esa rama de la iglesia evangélica, digamos, que llegó sobre todo a América Latina. Y todos ellos tienen elementos de esto que si no se tratan, si no se enfocan de una forma bíblica, pues, es lo que bebemos todos los días en el ambiente, ¿verdad? Entonces, yo a veces digo que tenemos los lentes puestos con una raya en medio, pero no nos damos cuenta porque está incorporado, ¿verdad? Porque no es simplemente una teología, es una forma de ver el mundo que sí, pues es que sí, así es, véalo, ¿verdad? Pero realmente no. Vas a hablar un poquito más de eso porque tenemos la disertación y ahora se va a convertir en libro y pronto va a salir publicado. Pero en el libro tú mencionas esto, el lunes también es santo. Que es más o menos con esa filosofía que tenemos que cambiar en la iglesia. Pensamos entonces de que solo el domingo estar en la iglesia es lo santo, o los que están a tiempo completo sirviendo en la iglesia hacen cosas santas. Pero tu perspectiva ahí es que toda la iglesia, el lunes, donde quiera que están también entonces en ministerio, o deberían de estar en ministerio. Sí, o sea, el punto del Nuevo Testamento es parte de nuestra identidad, o que a quién somos. Pues la Biblia dice que todo creyente es un siervo de Dios. Y a nosotros, ¿a quién le decimos siervo de Dios?
Siervo de Dios, al pastor, al mío siervo de Dios. Bueno, espero, unos no sirven a Dios, unos sirven ahí. A ti mismo puede ser, claro. Pues sí, es bien fácil que yo sirva a mí mismo, que yo dé un mensaje y quiero que digan, ay, qué bonito mensaje dio Douglas, ¿verdad? O sea, lo que determina si algo es servicio a Dios es la actitud con que lo hago, el propósito con que lo hago y qué es lo que busco haciendo, lo que solo Dios puede discernir. Bueno, a veces las personas también. Entonces, por lo tanto, lo que hago el lunes, si yo lo estoy haciendo para el Señor, Señor, ¿te gusta cómo estoy trabajando? Busco servir a Dios, honrar a Dios, amar al prójimo por mi trabajo. Es un ministerio igual de legítimo que enseñar una clase de escuela dominical. Gracias por decir estas palabras, Douglas, porque sin duda estás quitando cierto peso o presión de la gente, así como lo que estaba mencionando acerca de lunes. O sea, mi trabajo no tiene propósito. ¿Qué estoy haciendo acá? Yo no soy como el pastor, yo no soy entonces como la persona que está el misionero, tiempo completo sirviendo, sino que esta visión de cambiar esta mentalidad es: si Dios te tiene en ese lunes trabajando en un banco, en un hospital, en una firma de abogados, hay mucho para hacer ahí. Y el Señor te tiene con ese ministerio, porque sos un hijo de Dios, tienes los dones que Dios te ha dado, y ahí es donde se debería entonces de ver. En tu investigación mencionas que esta manera de pensar afecta directamente la misión de Dios y la vida de la iglesia. ¿De qué formas has visto de que esta división limita el discipulado y el impacto del creyente en la sociedad? Bueno, hay mucho ahí. Déjame hablar de algunas de las implicaciones. Tenemos que empezar con identidad. ¿Okay? Yo digo que la mayoría de creyentes no viven conscientes de quiénes son y quiénes son en Cristo. ¿Okay? Y en nuestro discipulado enfatizamos cosas importantes, que somos hijos de Dios, etcétera, pero y que somos perdonados y que la salvación depende de Dios. Todas esas cosas son bien importantes y necesarias, pero esa parte de qué implica que todos somos embajadores, qué implica que todos somos siervos de Dios, ¿qué implica que todos somos sacerdocio real? En América Latina, por nuestro trasfondo católico romano, lo que enfatizamos con el sacerdocio es que no me tengo que confesar con el cura, ¿verdad? Yo puedo ir directo a Dios por medio de Jesucristo. Amén, es una verdad bella. Pero aún en la Reforma, cuando enfatizaban eso, no estaban hablando primordialmente, es una aplicación, pero estaban hablando de que el trabajo, más bien Lutero hablaba de la muchacha que ordeña las vacas. Y ella decía, el trabajo de ella es igual de espiritual o más que el del cura. ¿Por qué? Porque este otro puede estar haciéndolo para él mismo, para que le vean, para ganar puntos, y ella en silencio lo está haciendo para el Señor y para glorificar. Entonces, en ese caso, ella está haciendo ministerio y él no, ¿verdad? Y creo que eso se puede repetir mucho en el día de hoy. Pastores y líderes que Dios no estoy juzgando a nadie, es solo decir que yo lucho con eso, lo estoy haciendo para el Señor o para que me vean, o para que tengan un nombre, o para lo que sea, ¿verdad? Para mi propia satisfacción. Entonces, eso es donde la identidad se vuelve de suma importancia, y creo que en nuestro discipulado no hacemos suficiente para ayudar a la persona a entender su identidad y cómo eso afecta todo lo que hace. Entonces afecta la identidad, afecta a la iglesia grandemente, afecta la misión de la iglesia. ¿Por qué? Porque la idea de Dios es que cada creyente esté todos los días penetrando la sociedad. Tenemos creyentes en todos los medios de la sociedad. Y ahí, donde sea, en comunicaciones, en medicina, en educación, en deporte, donde esté, ¿qué significa vivir mi fe en ese ambiente? Y a veces, entonces, un subtema de eso es testimonio. ¿Qué es testimonio? Ahí también tenemos la división. Limitamos normalmente. Lo más importante del testimonio son las palabras que digo, según lo que enseñamos, porque hay que compartir la palabra, porque hay que proclamar el evangelio. De acuerdo. Pero la Biblia no solo dice que testifiquemos, dice que somos testigos. O sea, testimonio es lo que soy, no es una actividad. Entonces, nuestra
presencia fiel en la comunidad es lo que comunica a Cristo. Claro, incluye las palabras, pero nace de quién soy, nace de lo que hago. Entonces Lucas 15:1 dice, los pecadores y los rechazados por la sociedad, está diciendo, llegaron donde Jesús. ¿Por qué? Porque Él les amaba, porque Él les tenía gracia cuando otros les condenaban y se sentían cómodos en llegar con Jesús. ¿Okay? La gente rechazada de la sociedad hoy y llena el espacio, ¿quiénes son? Vienen a mí, me buscan. Saben que para mí ellos son importantes. O sea, la atracción de Jesús empieza por quién es, no porque habló bonito. Claro, habló muy bonito y sus palabras son poderosas, no le estoy quitando nada a eso, pero nosotros sobreenfatizamos palabras como que eso es, si yo he dicho en mi trabajo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, o alguna forma de explicar el evangelio, ya tuve ministerio, es la idea, o ya tuve testimonio. No, yo soy testimonio. Bueno o malo es otra pregunta. La pregunta no es si somos embajadores, la pregunta es si somos buenos o malos embajadores. Porque todo lo que soy, todo lo que hago y todo lo que digo dice algo de quién es Dios. Entonces necesitamos un acercamiento y un entendimiento más integral, no tan dividida, de qué es ser testimonio. Hasta ahí implica. Entonces, Williams, hay muchas implicaciones para el discipulado, para el ministerio. Diría uno más, porque preguntaste específicamente del discipulado. En nuestro discipulado, ¿estamos enseñando a las personas a trabajar? Es interesante, si uno ve en Tesalonicenses, las 2 cartas de Pablo a los Tesalonicenses, él habla de su trabajo. Y en un lugar ahí él habla específicamente de que deben de trabajar y no ser ociosos. Y les dice, yo les di el ejemplo, trabajé con las manos, ustedes me deben su propia vida. O sea, él hubiera podido depender de las ofrendas de él porque él les trajo el evangelio. No es que eso sea malo, pero dice, yo no lo hice. Y más bien él dice ahí que sostuvo él con su trabajo a todo el equipo de él. Entonces, él está diciendo, lo hice como ejemplo a ustedes de cómo trabajar. Entonces, para Pablo, su trabajo, hacedor de tiendas, sí, a veces vivía de ofrendas, a veces de su trabajo. No es que ofrendas sean malas, sino que decir que el que vive de ofrendas está en el ministerio, Pablo no califica, porque él vivía también de su profesión. Como hacedor de tiendas para hacerlo, pero era parte de su discipulado, enseñar a sus discípulos cómo trabajar con las manos. Entonces, yo creo que hay muchos elementos por esta división. Debe haber un acercamiento bíblico a ir a ser mandados, a conducir un auto. Yo conozco cómo la carne sale al conducir, pero estos elementos prácticos del diario vivir que a veces se escapan de nuestro discipulado en la iglesia local. Y es interesante que Efesios 4 dice que los líderes, los pastores, etcétera, maestros que estamos en la iglesia, ¿para qué estamos? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio. O sea, en ese caso, en ese versículo, la obra del ministerio no es el del pastor. El pastor está para capacitar a los hermanos para su ministerio el lunes. Bueno, empieza en la casa, pues no podemos dividir ahí la vida tampoco, pero incluye el ministerio que la congregación va a ir a lugares donde el pastor jamás va a estar. ¿A qué van? A ser testigos, a ser representantes de Jesús, a trabajar como Jesús trabajaría, a tomar decisiones, a ser hombres y mujeres de oración, a depender del Señor en un mundo que está en contra de nosotros porque los valores de Jesús están patas arriba, ¿verdad? Están a la inversa muchas veces de lo del mundo. Entonces es muchas implicaciones, Williams. Y mencionaste varias de ellas, como la identidad, la misión, el trabajo, el testimonio. Mencionaste también de la iglesia, y eso me hizo pensar, como tú lo has visto, como el rol de pastor. Y eso no solamente yo lo vi en mi ministerio pastoral en América Latina, sino también aquí en Estados Unidos, cómo uno como pastor lucha con eso. Porque la gente está esperando de que, no, eso le toca al pastor. Ir a evangelizar o ir entonces a hacer el ministerio de la iglesia,
cuesta romper con eso, porque Sí. la gente está pensando, no, yo ya de lunes para tengo mi trabajo y el pastor que se encargue, Sí. o al que tengan entonces contratado en iglesia. Y cómo cuesta, y eso es parte de lo que afecta de eso de lo sagrado y secular, cómo cuesta cambiarle a la gente esa mentalidad. Puede ser que de repente lo que tú mencionaste al inicio, a veces el contexto en nuestros países de la iglesia tradicional de la función de lo sacerdotal, y nosotros entonces, aún siendo iglesia evangélica, absorbemos mucho de Sí. repente de eso y nos está cortando. Pero no solamente quiero señalar para allá, también aquí en Estados Unidos Sí. pasa lo mismo, aunque Sí. la historia fue diferente, pero la gente Sí. lucha con lo mismo. No sé si Claro. tiene algo más por comentar en la parte de la iglesia. Sí, y yo creo que hay un reto grande para nosotros los pastores, aunque no estoy activamente pastoreando una iglesia, ese llamado, siempre la tengo, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad, porque cuando pensamos en preparar a los santos para la obra del ministerio, estamos pensando en preparar gente para predicar, preparar a maestros de niños, preparar a consejeros, pero preparar para programas de la iglesia. ¿Por qué? Porque también, ¿qué es el ministerio? Dios me llamó a el ministerio. ¿Qué es eso? Bíblicamente, el ministerio es servir a Dios y servir a prójimo. ¿Qué creyente en la Biblia no es llamado al ministerio? Sí. El llamamiento a la salvación es un llamamiento al ministerio. Todo creyente es llamado al ministerio. Entonces, pero son cosas de nuestra herencia que no encajan con la Biblia, pero no lo vemos. Entonces decimos que esto es ministerio. Y Dios dice que esto es ministerio. Muy bien. Porque toda mi vida debe ser para servir a Dios y para servir al prójimo, para glorificar a Dios y para amar al prójimo. Entonces, yo creo que como liderazgo de la iglesia tenemos que decir, mi rol es no ver cuánta gente puede venir a mis programas. Mi rol y cuántos bonitos programas y diversos y está en la tele. No. En la medida de éxito de la iglesia es si la gente en mi iglesia están viviendo como discípulos de Jesús en sus lugares de trabajo, que están pensando bíblicamente. Por ejemplo, ¿cómo estamos ayudando a maestros o maestras de escuela pública a integrar su fe con su profesión? Hay mucho. Sí. La pedagogía de Jesús, que manejas mucho mejor que yo, tiene mucho que decir o el que está en la universidad, ¿verdad? Que no está en una escuela cristiana, pero los principios de disciplina, de enseñanza, les van a convertir en los mejores maestros del lugar. Pero ahí es donde queda corto nuestro discipulado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Necesitamos ayudar a los miembros de la iglesia en pensar bíblicamente en cuanto a las profesiones que ellos tienen y qué significa ser un verdadero, incondicional discípulo de Jesús en este trabajo que tengo. En tu escrito, Douglas, esta mentalidad, ¿cómo afecta la visión del trabajo y la vocación? ¿Por qué muchos creyentes sienten que solo pastores o ministerios o misioneros tienen un verdadero llamado, mientras que otras profesiones parecen menos espirituales? Sí, yo creo que regresa uno a lo que ya hablamos de qué es el ministerio. La otra cosa es qué es llamado y qué es vocación. Muy bien. ¿Cuántos carpinteros dicen Dios me llamó a ser carpintero? Deberían de poder decirlo. Si vemos, si estudiamos especialmente en el Nuevo Testamento el llamado, el 90% de los usos es que nos llama a la salvación. ¿Verdad? El llamado es a la salvación, el llamado es a relación con Dios. Aún los discípulos, dice, les llamó, donde usa ese vocablo, Jesús llamó para estar con Él y para predicar, ¿verdad? Que eso es bien importante, pero empieza con estar con Él. A todos nos llama eso, ¿verdad? Entonces, realmente no se usa llamado en el sentido de una vocación en particular. Entonces yo creo que necesitamos, yo lo que digo, Williams, es que entender mi vocación es como entender la voluntad de Dios, es entender
¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Cómo me has diseñado? ¿Qué deseos has puesto en mi corazón? ¿Qué habilidades has dado a mis manos? ¿Qué oportunidades de preparación me has dado? Entonces, es como poder decir, yo sé que Dios me dirigió a ser un hombre de negocios. Eso es llamado. Igual que Dios me dirigió a mí a ser pastor y misionero, pero mi llamado no es más importante que la de mi hermana, que es maestra, ¿verdad? Que cualquier persona que Dios le llama a ser vendedor de autos. ¿Cómo ser un vendedor de autos honesto? Amén. Y como discípulo de Jesucristo. Es todo un reto. Más bien su llamado puede ser más difícil porque ni tiene orientación muchas veces de la iglesia de qué significa esto. Entonces, yo creo que tenemos que entender que Dios ha diseñado, dice Efesios 2, ¿verdad? Después de decir que la salvación es por la gracia y no por obras, nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras que Dios diseñó de antemano para que anduviésemos eso. O sea, para ti, para mí, para cada creyente, Dios ha diseñado ciertas buenas obras, y la palabra obra es trabajo, podría ser buenos trabajos. Dios ha diseñado buenos trabajos para cada uno, para que anden, para que cada uno encontremos para qué me ha diseñado el Señor y andar en eso, y cómo puedo en el momento que estoy hacerlo como un trabajo para el Señor. Douglas, gracias por mencionar lo de carpintero. Yo soy un hijo de carpintero. Mi papá es, bueno, ahora ya está retirado, pero sí, carpintero. Aún ya no tiene el taller de carpintería, pero ahora en la casa, en la parte de abajo, tiene su galerita y todavía ahí hace sus trabajos de carpintería. Pero eso es un buen ejemplo. Yo intenté, es más, yo crecí en su taller, traté de ser carpintero y no soy carpintero. Sí. No tengo esas habilidades. Sí. Mi hermano, que ya está en la presencia del Señor, él sí, solo miraba algo y lo hacía. Sí. Pero ahí viene lo que tú dices, cómo Dios capacita, cómo Dios da dones o habilidades a la persona donde dices, para esto nací. Sí. Yo sé que no soy un carpintero, pero sé que Dios me dio cualidades donde esas cualidades, esos dones los puedo colocar en las manos del Señor. Qué bendición es encontrar un carpintero, un abogado, un mecánico, un doctor. Es más, hace poco fui con el seminario de Dallas a un tour que tiene el seminario de Dallas en inglés. Me encontré un doctor especialista en corazón, ya casi por jubilarse. Pero él entendió su llamado. ¿Sabes qué él hace? Y estamos hablando doctor de corazón, eso es delicado. Sí. Y de esos doctores no ahora que tienen robots, sino doctor de que abren y toda la cosa. Y ¿sabes qué es lo que él hace? Ha hecho en todos sus años antes de ir a operar a una persona, con todo el conocimiento que tiene. Él dice que tiene un cuartito y todo su equipo sabe. Él ora primero antes de ir a la operación. Sí. Él agarró lo que tú estás diciendo. Sí, bueno, y eso es una parte, pero yo diría aún más. Un médico que entiende eso, entiende que no es un paciente. Exacto. Es alguien hecho a imagen de Dios y le trata con respeto, aun si es una persona pobre y sin dinero o que para el mundo no tiene valor, le trata como gran valor. Y eso se nota en el trato. Y todos hemos estado con médicos que te tratan como un número o como una basurita. Por ahí, apúrate porque tengo otros que ver. O sea... No, gracias. Entonces eso es lindo, que ora antes y que de verdad dependa del Señor y no de su propia habilidad. Todos necesitamos eso. El predicador podemos hacer lo mismo. Vaya, ya me preparé, estoy listo, y no hacerlo de verdad dependiendo del Señor. No puedo cambiar a nadie. Amén. Y yo me puedo equivocar. Entonces, pero ¿qué significa en cada una de nuestras profesiones? Vivir en una dependencia absoluta de Dios, y enfrento un problema y mi reacción es orar, aunque no lo puedo hacer en voz alta. Señor, no me esperaba esta. Ayúdame a responder a esta persona que me ha salido bien grosera, y ayúdame a responder en el espíritu. ¿Verdad? Entonces hay ministerio. Hay oportunidades todo el día, aun cuando andamos siendo mandados, para andar en la carne o andar en el espíritu. Entonces, por eso es la totalidad de la vida. Yo, en el libro que Dios mediante va a salir el próximo año, hablo específicamente del trabajo, pero se aplica a toda la vida. No, gracias, Douglas, por compartir eso, sin duda. Y yo lo estoy colocando en dos perspectivas. Obviamente, tenemos muchos líderes espirituales,
pastores, misioneros que miran este programa, pero también tenemos profesionales, gente de iglesia. Y creo que van para los dos. A veces, aún como el líder espiritual, hemos absorbido mucho de esto y lamentablemente lo estamos duplicando. Pero espero que esto les ayude también necesito delegar más también en ellos y a veces no ser un instrumento también de seguir el eslabón, decir, yo estoy en el ministerio sagrado y tú no siendo el pastor de la iglesia, entonces, ahí vamos mal, entonces necesitamos romper eso también. Pero por el otro lado, nuestros líderes en la iglesia, en nuestra iglesia misma, saber de que lo que están haciendo es algo para el Señor. Voy a tratar de resumir estas dos preguntas y tú ahí mira a ver cómo las respondes. Pero, ¿qué cambios prácticos deberían ocurrir en nuestra iglesia, seminarios y discipulados para formar creyentes que vivan toda su vida como parte de la misión de Dios? Y aquí, para ir cerrando, ¿qué esperanza nace en ti para la iglesia latinoamericana? Y yo diría también no solamente latinoamericana, en Estados Unidos tenemos iglesias en Europa hispanas también, hablando de español, no solamente en España, en Londres, Italia, tantas iglesias. Alemania escuché también. Para la iglesia latinoamericana, ¿cómo imaginas a la próxima generación viviendo su fe y su misión? Y si te da tiempo, yo sé que en el libro va a salir un poco diferente porque es libro y no tesis, pero me gustó que en tu tesis tienes algunas recomendaciones para la iglesia, para la misión, o misiones, y Avan, como cabe ahí también. Sí, bueno, solamente. En 8 minutos. Me gustaría empezar hablándole al profesional o el hombre, mujer que están ahorita en su trabajo, mañana salen para su trabajo, ¿verdad? Entonces, te quiero decir que donde estás es porque Dios te ha llamado por ahora para estar ahí. Y te quiero retar a verlo como un privilegio, como un ministerio. Estás en un lugar donde nadie más está. Quizás eres el único seguidor o seguidora de Jesús en ese lugar. Aprovéchelo. Pero el gran reto de vivir como un discípulo incondicional. Pero busque ayuda, vaya con su iglesia, decir, oren por mí porque yo quiero vivir mi fe, una fe viva en el trabajo. Vea ese trabajo como un ministerio y va a ver cómo Dios te va a bendecir. Entonces, primero eso. Excelente, gracias. Pero yo creo que esto trae muchas implicaciones. Empecemos con la iglesia. Es como un cambio de paradigma. Que la iglesia no existe para ella misma, existe para ser la luz de Cristo en el mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos tanto énfasis en edificios y programas en vez de en ser el pueblo de Dios en el mundo. Hay una razón que los primeros 200 años de la iglesia no tenían edificio. Y nos hemos vuelto tan edificio-céntricos que todo gira ahí, si no vienen no hay ministerio, pero es parte de este paradigma que tenemos. No estoy en contra de edificios, pero ese edificio no es una iglesia. Por ahí dicen, es solo semántica. No es solo semántica, no es una iglesia. Dios ha dado a nosotros, a mi cuerpo y al cuerpo, nos dice que somos el templo de Dios. ¿Por qué le damos a ladrillos ese privilegio? El día que yo digo a ladrillos, la iglesia, no es solo semántica. Tenemos un mal concepto de qué es la iglesia y afecta cómo somos iglesia y cómo hacemos iglesia, ¿verdad? Entonces, ahí también tenemos esa dicotomía porque tenemos lugares sagrados. No, aquí es el lugar sagrado, debería de ser, porque tengo el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo y vamos al mundo en el poder del Espíritu Santo. Y ahí es que tenemos que ser la iglesia penetrando la sociedad como sal y luz en la oscuridad. Entonces la iglesia se vuelve el lugar donde nos retiramos por un rato de ese mundo hostil y estamos juntos por unas horas. ¿Cómo te fue? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo puedo orar? ¿Cuáles son las tentaciones que has tenido esta semana? ¿Cuáles son las cosas más difíciles? Vaya, animémonos unos a otros, ¿verdad? Escuchémonos, oremos los unos por los otros, porque mañana vamos otra vez a ese mundo que tiene otros valores que nosotros. Entonces creo que necesitamos un cambio paradigmático en qué es la iglesia y para qué es. Y no estoy diciendo que no hacemos eso.
Sin embargo, nuestro énfasis tiende a ser enfocado en nosotros mismos y cómo tener más gente, más programas, más estructuras, un edificio más grande, etcétera, en vez de en función de nuestra misión en la sociedad. Hay más, pero lo vamos a dejar ahí. Por la iglesia. Esa es iglesia. Sí, para los seminarios, lo que yo diría, ¿qué oportunidad hay? Si cada creyente es un ministro, cada creyente es un siervo, ¿cuál es la educación teológica que necesita cada creyente? Si lo hablábamos en términos de mercado, el mercado para un seminario ahorita es el 0.5 o 0.5% de la población de la iglesia que se van a hacer pastores o misioneros. Pero si todos lo son, de repente el 100%, ¿qué programas necesitamos desarrollar que va a ayudar a todos los creyentes a vivir su fe en sus lugares de trabajo? Y tal vez no va a ser con programas tan formales, que va a ser más fines de semana, conferencias, pero que van a ir dirigidos a estas cosas. Y para agencias misioneras, yo solo diría que de nuevo nos limitamos porque más y más hay un movimiento hoy que Dios quiere usar todo su pueblo para ir a todo el mundo. Ver los trabajos no como plataforma para ir a ciertos países cerrados, sino como parte integral del trabajo, porque a través de trabajar en esa sociedad tengo oportunidades de reflejar a Cristo, que no lo tengo siendo un religioso, siendo un misionero, ¿verdad? Entonces, no es solo un medio de entradas, es una forma de dar testimonio integral e integrarse a cualquier pueblo. Háblanos un poco de Avant y el impacto que está teniendo para América Latina y el mundo. Y no solamente creo que es para como recibidora de misioneros ahora, creo que ya está cambiando el paradigma de enviadora también, ¿cierto? Sí, claro, Avant ahora, gracias a Dios, ya desde hace varios años tenemos Avant Español. Ya tenemos a varios misioneros en diferentes partes del mundo que han salido a través de Avant Español. Ahora todo el proceso se hace en español. Tenemos cuidado pastoral en el campo en español. Oh, wow. Avant trabaja ahora en unos 50 países. Nos enfocamos en plantación de iglesias, aunque hay otros ministerios que apoyan eso. Pero todavía aquí que nosotros estamos sentados, hay ciudades, pueblos sin ni un solo creyente. Wow, yeah. Hace unos años como 3 años, estuvimos con mi esposa en Hanoi, en Vietnam. 11 millones de habitantes, la población de Honduras. Y en toda esa ciudad hay tal vez 1,000 seguidores de Jesús. Wow. O sea, imagínese Honduras con 1,000 creyentes. No sé. O sea, entonces, mientras nos peleamos por tener una iglesia de mi denominación en cada barrio, allá no tienen ninguna, poblaciones grandísimas, 1 millón, 2 millones de personas, ni un seguidor de Jesús que puede ser. Entonces, hay una necesidad tan enorme de que levantemos nuestros ojos. Sí tenemos necesidades, sí tenemos problemas, pero la misión que nos dio Jesús es ir a hacer, así como estamos haciéndolo en la fábrica o el taller donde trabajamos, ir a hacer eso hasta el último de la tierra, vivir en misión como pueblo de Dios. Pero alguien tiene que cruzar esas fronteras y esas barreras. Entonces sí, las implicaciones son enormes porque no necesita ser solo un pastor o misionero ahora, ¿verdad? Y eso es lo que estamos queriendo, abrir el espacio en Avant, de poder ir, pero siempre con propósito y vivir en misión, pero enviar a profesionales que pueden penetrar algunos de estos países con un negocio, con un empleo, no solo para vivir, sino para a través que ese negocio sea una luz, sea un impacto en la sociedad. Y gracias a Dios hay buenos ejemplos de los que lo están haciendo. Pero Douglas, y eso va a la par de tu tema. Algunos de esos países no puedes entrar diciendo, soy misionero, soy evangélico. A veces no te van a dar la entrada, pero dices, yo soy un doctor, yo soy un, cualquier campo, digamos, de trabajo. Sí. Puedes entrar ahí y ahí compartir entonces tu fe. Tenemos ejemplos de los que están trabajando en agricultura. Es algo buenísimo, donde no hay necesidad de eso. Hay otros en el área de internet y todo eso, ¿verdad? Los servicios técnicos, diseñadores gráficos que tienen trabajos, otros negocios de agricultura. O sea, realmente hay espacio para cualquier
cualquier profesión, ¿verdad? Y necesitamos ese tipo de gente. Hay otros que están poniendo ahora en un país muy difícil, tienen un gimnasio, van a tener clases de salud, pero también un gimnasio, ¿verdad? Donde la gente va a tener membresía y toda la cosa. Entonces, para el deporte es una puerta súper abierta. En Asia quieren el deporte. Conocí un brasileño que tiene una escuela de fútbol brasileño, pero hablando de penetrar y tener influencia, o sea, tenemos que pensar diferente en cuanto a qué es ministerio y cómo vamos a compartir la vida de Cristo. Douglas, muchas gracias por compartir. Sé que este es un tema de que te apasiona, Sí. lo escribiste, lo estás viviendo y sé que va a ser de bendición para muchos. Gracias. Bueno, muchas gracias por el privilegio de compartir. Me encanta hablar del tema y sobre todo me encanta cuando hay personas que lo entienden y lo pueden vivir, porque trae gozo. Trae gozo. Cuando uno va al trabajo sin propósito, William, tengo que ir otro día al trabajo. El fin de semana, al fin voy a poder. No, poder ir hoy, voy para servir a mi Señor. Cambia la vida de la persona porque tienen otra perspectiva y eso a su vez trae florecimiento a la vida y a la familia, ¿verdad? Y a la iglesia, por supuesto. Gracias, Douglas. Y gracias a ustedes también por seguirnos con estos temas importantes en teología compartida. Como lo han visto, temas de mucho impacto para nuestra iglesia. Gracias por seguirnos. Colóquenle un like a este episodio y compártalo también con otros. Dios les bendiga. Gracias por escuchar el podcast Teología Compartida del Seminario Teológico de Dallas en español, donde aprendemos a enseñar la verdad y amar a los demás.